Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión virtual 11.1. Este material tiene por objetivo el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Para ello, se ha desarrollado en videos, teoría y ejercicios resueltos que permitan ayudarnos a resolver problemas relacionados con la integración de fracciones parciales. Contenido. En la sesión 11.1, el contenido que estudiaremos está relacionado con función racional, fracciones simples, integrales inmediatas e integración por fracciones parciales. A continuación, ¿cómo hallarías la siguiente integral? Para hallar la integral haremos un recuento de los métodos que nos permitan determinar la integral. Si queremos emplear el método de sustitución, nos damos cuenta que no va a ser posible. Luego notamos que si queremos utilizar el método de integración por partes, tampoco va a ser posible. Pero si fuera, esta integral se podría llegar de una manera no tan complicada a la integral solicitada. Función racional. Definición. Una función f será llamada racional si está formada por el cociente de dos polinomios. Nota. Si el grado del polinomio p es menor que el grado del polinomio q, recibe el nombre de una fracción racional propia. Caso contrario, se llama impropia. Ejemplos. En la función, el mayor exponente del denominador es 2. Para el numerador, el mayor exponente es 1. Como el grado del denominador es mayor al grado del numerador, la función racional es propia. Otro ejemplo. En la función, el mayor exponente del denominador es 2. Para el numerador, el mayor exponente es 3. Como el grado del numerador es mayor al grado del denominador, la función racional recibe el nombre de impropia. Descomposición en fracciones parciales. Teorema. Toda función racional impropia se puede expresar efectuando la división como la suma de un polinomio y una fracción propia, como se muestra en el ejemplo. Fracciones simples, a las cuales les podemos llamar fracciones parciales. Definición. Se denomina fracción simple a las fracciones propias de las formas k entre ax más b todo elevado a la r, o también k por x más h entre ax cuadrado más bx más c todo elevado a la r, donde el discriminante del trinomio es negativo. Como ejemplos tenemos los siguientes: la fracción 2 entre x más 1, la fracción 2x entre x al cuadrado más 1, la fracción 3 entre 5x menos 1 todo elevado al cuadrado, o la fracción 4 entre x al cuadrado más 1. Integrales inmediatas. Las siguientes integrales van a ser consideradas inmediatas. En otras palabras, no se necesita justificar el resultado de la integral por medio de algún método o técnica. Integral de a entre bx más c es igual a sobre b por el logaritmo natural de valor absoluto de bx más c más la constante. Integral de a entre bx más c todo elevado al cuadrado
Esto va a ser igual a menos a entre b por bx más c, todo más la constante. Integral de a por x entre bx al cuadrado más c. Esto va a ser igual a entre 2b por el logaritmo natural de bx al cuadrado más c más la constante. Integral de a entre x al cuadrado más b va a ser igual a entre raíz cuadrada de b por el arco tangente de x entre la raíz cuadrada de b, todo más la constante. Integración por fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales de una fracción propia es un procedimiento utilizado frecuentemente cuando se va a determinar una antiderivada de una función racional. Caso número 1. Supongamos que tenemos la función racional propia y además que el denominador q de x es un polinomio factorizable cuyos términos son factores primos lineales. Entonces, la función racional se puede expresar como la suma de fracciones parciales. Ejemplo número 1. Evalúe la integral 5 entre 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Nótese que el denominador se puede factorizar como producto de factores lineales. Extraemos el integrando y la expresión 5 entre 2x al cuadrado menos 3x menos 2 la podemos expresar como 5 entre 2x más 1 por x menos 2. En un caso como este, donde el numerador tiene menor grado que el denominador, podemos escribir la función racional dada como una suma de fracciones parciales. Es decir, 5 entre 2x más 1 por x menos 2 va a ser igual a entre 2x más 1 más b entre x menos 2. Para obtener los valores de a y b, multiplicamos a ambos lados de la ecuación por 2x más 1 por x menos 2, obteniendo la siguiente ecuación. Al igualar a 0 x menos 2, nos queda x igual a 2. Entonces evaluamos 2 en la ecuación, de donde vamos a obtener b igual a 1. Al igualar a 0 2x más 1, nos queda que x es igual a menos 1 medio o menos 0,5. Entonces evaluamos menos 0,5 en la ecuación, de donde nos queda que a va a ser igual a menos 2. Entonces tendremos que la fracción racional va a ser igual a la suma de las dos fracciones parciales, menos 2 entre 2x más 1 más 1 entre x menos 2. Luego, la integral pedida la podemos expresar como una integral equivalente. Lo separamos en dos integrales. Finalmente, obtenemos para la primera integral menos el logaritmo natural de valor absoluto de 2x más 1. Para la segunda integral, más el logaritmo natural de valor absoluto de x menos 2 más la constante. Integración por fracciones parciales, caso número 2. Supongamos que tenemos una función racional propia y que el denominador q de x es de la forma x menos a elevado a la m, siendo m mayor a 1. Entonces, se puede expresar la función racional como la suma
de fracciones parciales. Ejemplo número 2. Evalúe la integral 3x al cuadrado menos 7x más 4 entre x por x menos 2 al cuadrado. Nótese que el denominador del integrando está factorizado. En un caso como este, donde el numerador tiene un menor grado que el denominador, si un factor lineal se repite, necesitamos incluir términos extra en la expansión de la fracción racional, como se muestra a continuación. Para obtener los valores de a, b y c, multiplicamos a ambos lados de la ecuación por x menos 2 elevado al cuadrado, obteniendo lo siguiente. Al igualar a 0, x menos 2, nos queda x igual a 2. Entonces evaluamos 2 en la ecuación, de donde c va a ser igual a 1. Evaluamos 0 en la ecuación, de donde a va a ser igual a 1. Finalmente, evaluamos 1 en la ecuación. Nos está quedando una ecuación con valores de a, b y c. De lo anterior, reemplazamos los valores encontrados de c y de a, con lo cual obtenemos que el valor de b va a ser igual a 2. Entonces tendremos que la función racional va a ser igual a la suma de tres fracciones parciales. Luego, la integral pedida se puede expresar mediante la integral equivalente. Lo separamos en tres integrales. Finalmente, obtenemos la integral de 1 sobre x va a ser igual a logaritmo natural de valor absoluto de x. La integral de 2 entre x menos 2 va a ser igual a 2 logaritmo natural de valor absoluto de x menos 2. La integral de 1 entre x menos 2 al cuadrado va a ser igual a menos 1 entre x menos 2, más la constante. Integración por fracciones parciales. Caso número 3. Supongamos que tenemos una función racional propia y que el denominador presenta el producto de factores primos cuadráticos no factorizables. Entonces, la función racional se puede expresar como la suma de fracciones parciales. Ejemplo número 3. Evalúe la integral 10 entre x menos 1 por x al cuadrado más 9. Nótese que el denominador del integrando está factorizado. En un caso como este, donde el denominador tiene un menor grado que el denominador, ocurre que tenemos un factor cuadrático irreductible, donde su discriminante es negativo. Podemos escribir la función racional como la suma de fracciones parciales. Para obtener los valores de a, de b y de c, multiplicamos a ambos lados de la ecuación por x menos 1 por x al cuadrado más 9, obteniendo la siguiente ecuación. Al igualar a 0, x menos 1, nos queda x igual a 1. Evaluamos 1 en la ecuación, de donde a nos va a quedar igual a 1.
Evaluamos 0 en la ecuación y nos queda una ecuación que va a depender de A y de C. Reemplazamos el valor encontrado de A y obtenemos que C va a ser igual a menos 1. Evaluamos x igual a 2 en la ecuación y nos va a quedar una ecuación que va a depender de A, de B y de C. Reemplazamos los valores encontrados anteriormente de A y de C, de donde obtenemos que B va a ser igual a menos 1. Entonces tendremos que la función racional va a ser igual a la suma de dos fracciones parciales. Luego, la integral pedida la podemos expresar como una integral equivalente. Lo separamos en tres integrales. Finalmente, obtenemos para la primera integral logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1, para la segunda integral menos 1 medio de logaritmo natural de x al cuadrado más 9 en valor absoluto, para la tercera integral menos 1 tercio arco tangente ejercicios propuestos. Determina las siguientes integrales. Si en caso tengas dudas, puedes revisar los videos con la resolución de estos ejercicios, los cuales los podrás encontrar en el aula virtual en la sesión 11.1. Bibliografía. El libro utilizado para la elaboración de este material fue el libro de James Stewart, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas. Continúa con las actividades propuestas en la sesión. Material producido para el curso de Cálculo 1 por Juan Manuel Matos Quevedo.